Hoy vamos a hablar de un disco que no nació en un estudio de grabación, nació en un velorio. Y no te lo digo de manera metafórica, te lo digo porque Carlos Rivera lo dijo él mismo, con esas palabras en el corazón. Quise convertir ese dolor, ese duelo y esa pérdida en música, en vida, en celebrar su vida. Por eso se llama Vida México. El 6 de marzo del 2026, Carlos Rivera presentó su álbum Vida México, un proyecto que el propio cantante describe como un homenaje a la identidad cultural de México y a los sonidos que han marcado la historia musical del país. 16 canciones, un mariachi como columna vertebral y 5 colaboraciones que juntas representan algo que no había ocurrido nunca antes en la música mexicana. Este es el primer video de una serie completa. Vamos a analizar Vida México entero, las 16 canciones, verso a verso, en el mismo orden en que Carlos Rivera las pensó. 4 canciones por semana, durante 4 semanas. Hoy empezamos por el principio. ¿Quién es este artista? ¿Qué es este álbum? ¿Qué significan las colaboraciones? ¿Y por qué este disco importa? Los análisis de las canciones arrancan el día lunes. Pero antes de entrar a las canciones necesitas entender quién es este hombre, porque si no entiendes de dónde viene Carlos Rivera, no vas a entender por qué este disco importa. Y antes de arrancar, quiero recordarte algo importante. A partir del día 15 de junio, los videos de este canal que YouTube haya desmonetizado y cuya impugnación haya resultado desfavorable después de más de 30 días, pasará a ser contenido exclusivo de miembros. Si quieres tener acceso garantizado a todo el catálogo, el momento de hacerte miembro es ahora. El link está en la descripción y también tienes un botoncito aquí abajo que dice unirme. También tendrás acceso o la posibilidad de poder ver el contenido antes que todos los demás. Carlos Augusto Rivera Guerra. Desde la infancia comenzó a presentarse en concursos de canto en su estado y trabajó como locutor en una radio local. Huamantla, una ciudad pequeña del centro de México, conocida por sus tapetes de flores y su feria de agosto. No era el perfil obvio para una estrella internacional. En 2004, con más del 70% de los votos, se convirtió en el ganador de la tercera edición del reality show La Academia de TV Azteca. Tras ese triunfo, la comunidad de su ciudad lo nombró por unanimidad hijo predilecto de Huamantla. Pero aquí es donde la historia se pone interesante, porque Carlos Rivera no hizo lo que hacen la mayoría de los ganadores de realities, quedarse en el pop de Radio Fórmula y vivir de ese primer hit. No. A lo largo de su trayectoria colaboró con artistas como Franco De Vita, Becky G, Maluma, Rake y hasta Omar Portuondo. Realizó homenajes a Juan Gabriel, José Alfredo Jiménez, José José y otros íconos de la canción latinoamericana. Y en el 2011 llegó el quiebre total. Protagonizó El Rey León en España. Ganó el premio World Wide Spain por Mejor Actor Revelación. Un chico de un pequeño pueblo en México en los teatros de West End español, cantando en inglés y español con el mismo peso en los dos idiomas. Eso te dice todo sobre Carlos Rivera. No es un artista que se queda donde está cómodo, es alguien que siempre está buscando el siguiente salto. Suscríbete al canal si aún no lo has hecho y si quieres apoyar este espacio de análisis, hazte miembro desde 1,99 € al mes. El link está en la descripción. También tienes abajo un botón que dice unirse. Recuerda que a partir del 15 de junio los videos desmonetizados con impugnación desfavorable pasan a ser exclusivos de miembros. El álbum Vida México, ¿qué es y por qué existe? ¿Qué es Vida México exactamente? Inspirado en los colores, las costumbres y el imaginario cultural de México, el proyecto tiene al mariachi como eje central, explorando sus posibilidades desde una mirada contemporánea sin perder la esencia de los géneros tradicionales. Pero hay algo que lo distingue de cualquier álbum de homenaje que hayas escuchado antes. El disco tiene 16 canciones, 14 de ellas inéditas escritas por el propio Carlos junto a otros grandes compositores que hoy están haciendo la nueva música de México. Muchos muy jóvenes. Lo estás viendo, no es un disco de versiones, no es un disco de covers de rancheras clásicas, es un disco de canciones nuevas escritas en 2025 y 2026, pero con el alma de la música mexicana de siempre. Esa es la apuesta más arriesgada y más valiente de Carlos Rivera en toda su carrera. Para
Este álbum trabajó con compositores como Luis Messía e Iván Gámez, que han escrito para Peso Pluma y Xavi. Algo muy alejado del estilo tradicional de Rivera, pero cuando llegaron a trabajar con él, le dijeron que querían hacer canciones de amor. El resultado fue canciones muy interesantes, uniendo sus ideas con las de Carlos. Así, nacieron canciones como Vete Tranquila, como Quiera Te Perdono y Quiero Enseñarte. ¿Entiendes lo que está pasando ahí? Los compositores que están escribiendo corridos tumbados para los artistas más grandes del regional mexicano moderno, cuando se sientan con Carlos Rivera, quieren hacer canciones de amor. Porque la música mexicana, en su núcleo más honesto, siempre vuelve al amor. También participó Omar Robles, autor romántico de éxitos como El color de tus ojos, de Banda MS, y Ahí estabas tú, de Karim León. Cada canción, como dice Carlos, está hecha con sentimiento mexicano. Encuéntrame en Instagram, Facebook, TikTok y YouTube como Habla el Chamo. Y si este análisis te está siendo útil, con un super thanks me ayudas a seguir haciéndolo. El botón está justo aquí abajo. Las colaboraciones, la historia que nadie ha contado completa. Hay 5 colaboraciones en este álbum y ninguna es casual. Cada una tiene un peso simbólico específico y cuando las lees todas juntas, entiendes que Carlos Rivera no estaba armando una lista de invitados para hacer ruido. Estaba construyendo un linaje. Las colaboraciones con Pepe Aguilar en Conversaciones con mi almohada y con Alejandro Fernández en Sin Despedida marcan la primera vez que estos integrantes de 2 de las mayores dinastías de la música ranchera aparecen en un mismo álbum. Piénsalo, los Aguilar y los Fernández, 2 familias que representan generaciones enteras de la música mexicana, juntos por primera vez en un disco. Y no fue un golpe de marketing, según Rivera se dio de manera natural. Luego está Marisela en Donde estés, donde estoy, que es uno de los focus track del disco. El tema fue producido por Eden Muñoz, quien le dio un toque muy especial. Marisela es uno de esos nombres que para una generación entera de latinoamericanos no necesita presentación. Es la voz de noches de radio, de cocinas de madres, de reencuentros y separaciones. Con Ana Bárbara, Carlos tiene una gran amistad y desde que escribió Cuento de Nunca Acabar, la visualizó a ella para interpretarla. Y al final del disco, como bonus track, como regalo, como cierre de oro, con Natalia Lafourcade canta Recuérdame, el tema de la película Coco, que en su momento él interpretó en la versión en español y ella en la de inglés. 2 voces que estuvieron en la misma canción sin haberse encontrado nunca. Aquí se encuentran. ¿Tú cómo la ves? Déjame tu opinión en los comentarios. Leo absolutamente todo. Ahora quiero hablarte de algo que para mí desde aquí, desde Orense, Galicia, tiene un peso muy particular. Carlos Rivera espera que este disco conecte con los mexicanos que jamás regresarán. Esa frase exacta, los que jamás regresarán. Durante la promoción del disco en Estados Unidos, una persona en Los Ángeles le dijo: yo salí hace 32 años de un pueblo de México y lo más cerca que estoy de México y de mi familia eres tú. Hoy que estoy aquí contigo. Yo escucho eso y no puedo no pensar en todos los que me escriben desde Houston, desde Chicago, desde Madrid, desde Roma, desde aquí mismo en Galicia, que llevan años fuera y que cuando escuchan ciertas canciones, ciertas voces, ciertos mariachis, les pasa algo físico que no es nostalgia, es reconocimiento. El cuerpo reconociendo algo que no ha olvidado, aunque la mente haya aprendido a vivir lejos. Y eso es exactamente lo que hace este disco. Rivera quiso reflejar la esencia del país a través de historias que representan la vida cotidiana, tradiciones y la identidad mexicana. No la postal turística de México, la México de la gente que llora a sus muertos con marigolds amarillos, que habla con sus abuelos en los sueños, que guarda recetas de mole en cuadernos que huelen a otra época. Este álbum no es para los que están en México, es sobre todo para los que no están. Si el video te está gustando, dale like y activa la campanita. También puedes apoyar con hypear o con un super thanks. Todos estos botones los tienes aquí abajo.
¿Qué representa Vida México para Carlos Rivera y para el género? Para Carlos Rivera, en sus propias palabras, el cumplimiento no solo de su propio sueño, sino del sueño de su abuela y del sueño de sus padres. Eso lo dice todo. Hay discos que se hacen para la carrera, hay discos que se hacen para el mercado y hay discos que se hacen para los muertos. Este es de los últimos. Su padre murió de un infarto fulminante en agosto del 2022. Carlos se encontraba en España en medio de una gira cuando recibió la noticia. Llegó un día y medio después sin despedida y no es casualidad que una de las canciones más importantes del disco se llame exactamente Sin Despedida. Hay canciones que escribió directamente para su padre. No es para menos, donde habla sobre que venga el dolor de una sola vez para que le duela lo que le tenga que doler y se acabe el sufrimiento. Y Almas, donde las guitarras desde el principio prácticamente lloran, hablando de la ausencia de una persona cuando se va y los lugares que se quedan vacíos. Para el género musical, este disco representa algo que quizás todavía no terminamos de dimensionar. Un diálogo entre la música mexicana tradicional y folclórica y sonidos contemporáneos con compositores jóvenes que trabajan en corridos tumbados, pero cuando llegan a este proyecto quieren hablar de amor, porque lo clásico nunca va a pasar de moda. El mariachi no es un género del pasado que Carlos Rivera está rescatando. Es un idioma vivo que él está hablando en el presente. Estoy lejos, pero nunca ausente. Yo soy César Fares y mi voz hoy siempre habla el chamo. Lo que no quieras para ti, no lo quieras para nadie. Nos vemos en el próximo video.